El día de ayer, la bolsa de valores tuvo su peor día en lo que va del año y por si fuera poco, el Nasdaq, el índice de las empresas tecnológicas, tuvo su peor día desde el año 2022. Cayó más de un 4% el día de ayer y el S&P 500 cayó más de un 2.5%, lo cual ha llevado al mercado a estar cotizando al mismo punto en el que estaba hace 6 meses. Un gran retroceso, considerarían muchos. Por otra parte, el Nasdaq ya ha caído más de un 13%, mientras que el S&P 500 el día de hoy en el que estoy grabando este video, martes, ha entrado oficialmente en una corrección. Ha llegado a caer ya más de un 10%. Y hablábamos en el último video acerca de las correcciones de mercado, como solamente una de cada 5 correcciones de mercado, en la cual ya estamos oficialmente en el S&P 500, se convierte en un mercado bajista, en un mercado que colapsa más de un 20%, ya que además el promedio de una corrección es de un 13%. Sí, del punto más alto a la corrección promedio es una caída de un 13% y únicamente una de cada 5 de estas se convierte en un mercado bajista. Y hay una locura actualmente en la economía, una locura en la geopolítica también. Entonces, inversionistas, hay muchísimo de qué hablar. Hablemos acerca de las preocupaciones, de lo que los he estado viendo decir. Algunos de ustedes han estado preocupados por el tema de que algunas de sus acciones no llevan colapsando un mes como el S&P 500, sino que desde hace varios meses ya habían empezado a caer. He escuchado a algunos de ustedes que me mencionan que tienen acciones en más de un 30% de caída. Entonces, inversionistas, hablemos acerca de estos temas, aclaremos algunas de las dudas y hablemos acerca de la situación actual. Y comencemos por mencionar lo que ha sido la fuente de todo este desarrollo de incertidumbre, que son los aranceles que Donald Trump no solamente ha estado impulsando contra principalmente México, Canadá y China, sino que también acerca de cómo es que han estado contestando algunos de estos países, ya que por ejemplo Canadá ha empezado una especie de guerra arancelaria con Estados Unidos. Y en un solo día hemos visto más noticias de lo que históricamente vemos en periodos de 3 o 4, 5 o 6 meses. De hecho, hablemos acerca de una situación puntual. Estados Unidos anuncia los aranceles a Canadá. Canadá muy valientemente, podrían decir algunos, decide poner un impuesto para la energía que se exporta a los Estados Unidos. Un pequeño impuesto de 25%. Con lo cual solamente hace falta un día, menos de 24 horas, para que Donald Trump conteste esa subida de impuestos, cobrando un impuesto de 25% de exportaciones de energía, que recordemos, Canadá es un país muy importante energéticamente para los Estados Unidos. Abastece de energía a al menos 3 estados en los Estados Unidos. Con lo cual, sí, es muy importante y afecta y presiona muchísimo a Donald Trump porque eso va directamente al consumidor final, va directamente a afectar la economía del usuario final. Con lo cual, Trump contestó muy directamente, 50% de aranceles para el aluminio y para el acero que se compre de Canadá. Todo el aluminio y el acero que se compra de Canadá ya no era 25% de arancel, sino 50% de arancel. Y por si fuera poco, no solamente Estados Unidos está presionando ahí, ya que apenas esta semana Canadá y China ya han estado viendo algunos roces, porque anteriormente Canadá había subido aranceles a algunas importaciones de China, con lo cual China contestó ahora que Canadá está tan presionada. Y sí, ¿qué pasa? Tan solo hace falta ese mismo día, menos de 24 horas, para que Canadá anuncie que cancela el impuesto de 25% que puso tan valientemente hacia los Estados Unidos, porque acepta negociar. Estados Unidos está dispuesto a negociar así como ellos. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que está generando incertidumbre. En un solo día te ponen 25% de impuestos en la energía para los Estados Unidos que se exporta desde Canadá, te suben los aranceles del acero y el aluminio y al mismo día cancelan ese impuesto y Estados Unidos acepta negociar con Canadá, lo cual para el que lo esté investigando, el que lo esté leyendo puede ser muy interesante, pero para los que no es interesante y es una fuente de incertidumbre y de costos, son para las empresas que se encuentran tanto en Canadá como en Estados Unidos, para las empresas grandes, para las empresas internacionales y también las pequeñas empresas que deciden importar productos. Entonces, este escenario de incertidumbre no solamente es el impacto que pueda tener sobre el bolsillo del usuario final, sino también sobre la visión que tienen las empresas para decidir si invertir o no invertir, si esperarse o estar tomando acción activamente, ya que lo que quiere lograr Donald Trump es muy claro.
Sabemos que tiene una perspectiva muy nacionalista, quiere disminuir las importaciones, quiere hacer que Estados Unidos sea una fuente de productos, una fábrica internacional, que Estados Unidos no solamente sea autosuficiente, sino que exporte muchos más productos de los que importa, que ya no haya un déficit, que Estados Unidos pueda y tenga la capacidad de volver a ser esa potencia global, pero también en manufactura, no solamente en el sistema financiero, no solamente con algunas empresas tecnológicas, sino de manufactura. Quiere que las empresas que están produciendo carros en otros países, principalmente, por ejemplo, las armadoras de México, regresen a estar en los Estados Unidos. Y esto lo puede ir logrando. El tema es que lo está haciendo de una manera muy agresiva. Se cree o se menciona que puede ser para negociar un punto medio, para tener aranceles no del 25%, con los cuales está amenazando, tampoco del 0%, sino un arancel que sea manejable. Y ese punto es lo que los países deben de poder llegar a negociar. Entonces Donald Trump sí tiene la ventaja. Es la economía más grande del mundo. Es el país al cual las economías internacionales quieren vender. Entonces, si hay algo que quiero que se entienda, un mensaje que quiero que se entienda en este video, es que todo este tema arancelario, todo este tema de incertidumbre económica, no solamente es algo que vaya a afectar la cotización de una empresa en este momento, sino que dicta cómo van a invertir las empresas, qué empresas deciden movilizarse, si está hecha esta negociación de manera correcta y si Donald Trump aumenta los incentivos para producir en los Estados Unidos, si llega a cumplir esa expectativa que él compartía como una de sus propuestas, que era volver a bajar aún más los impuestos corporativos a las empresas que decidan estar en Estados Unidos, entonces podría ser un momento en el que Estados Unidos se fortalezca muchísimo. Y a esto Donald Trump lo sabe, esto Donald Trump lo conoce perfectamente bien, pero lo está haciendo de una manera más agresiva de lo que algunos quisieran, ya que además cuando se le preguntó acerca de si podría haber una recesión, lo que contestó Donald Trump no fue muy alentador para los inversionistas internacionales o para los usuarios finales o para el consumidor de los Estados Unidos, ya que mencionó que este podía ser el inicio de un periodo de transición, que sería fantástico. Pero ese periodo de transición, de acuerdo a un órgano de la Fed, que recordemos la Fed es independiente, es que Estados Unidos podría entrar en una recesión. Sí, están esperando una contracción de un 2.4% para el primer trimestre de este año. Esa es la expectativa que comparte la Fed, una contracción económica, y solamente hacen falta 2 trimestres de contracción económica para que Estados Unidos entre en una recesión oficial. Y se ha perdido un poco ese miedo de recesión. Anteriormente la palabra recesión tenía mucho peso. Cuando se venía saliendo de los años 2008 y 2009 escuchabas ese miedo de double deep recession, de que podía haber una doble recesión, que la economía tuviera tantos rezagos que esa salida de la economía, ese crecimiento económico era solamente temporal y Estados Unidos iba a volver a colapsar en el 2011 o 2012 a una segunda recesión, lo cual nunca pasó. En 2020 la recesión fue una recesión técnica, como la llamaron. Se pudo haber menospreciado esa situación porque el desempleo, aunque aumentó enormemente, volvió a disminuir muy rápidamente. Entonces ese miedo de recesión se ha perdido. Una recesión en realidad puede ser algo muy negativo para la economía. Una recesión en realidad puede ser fuente no solamente de desempleo, sino que las empresas invierten mucho menos. El gobierno empieza a gastar menos capital también. Las empresas atrasan todos sus planes de inversión. No solamente despiden personal, sino atrasan planes de inversión, disminuyen las compras de artículos, empiezan a apretar sus márgenes, lo cual afecta las utilidades por acción, lo cual termina afectando a la bolsa de valores, lo cual vuelve a afectar al ahorro de las personas que se están retirando, que tienen dinero en acciones. Entonces es un círculo bastante negativo cuando se entra a una verdadera recesión. Pero de esas recesiones salen muchísimas oportunidades. En esas recesiones muchas empresas se desarrollan de una mejor manera, adquieren otros negocios, ganan cuota de mercado. Algunas personas pueden tener la oportunidad de reestructurar sus portafolios, de reestructurar sus finanzas. Como bajan las tasas de interés, algunas personas pueden ir a refinanciar sus deudas, lo cual termina beneficiándolos a largo plazo. Pero una recesión puede ser algo muy complicado, para lo cual hay que estar preparados, para lo cual tenemos que tener considerados en nuestros portafolios de inversión la posibilidad
probabilidad de una recesión. En nuestros fondos de emergencia la posibilidad de una recesión. Si tienes un empleo, bueno, tal vez quisieras tener al menos 3 a 4 meses de tu salario o de tus necesidades económicas ahorradas como un fondo de emergencia, más aún cuando existen las posibilidades de recesión. Estés en Estados Unidos, estés en México, en cualquier lugar de Latinoamérica, estés en Europa. Una recesión puede afectarte, pero si estás bien preparado puede ser un punto de enormes oportunidades. Pero ¿qué está pasando con las valuaciones del mercado? Que eso es algo muy importante, ya que sí, hemos visto un retroceso en la cotización de la bolsa de 6 meses. Hemos regresado al punto en el que la bolsa estaba hace 6 meses de beneficios, podríamos decir, perdidos en la bolsa de valores, y esto nos lleva a mencionar la evaluación. La bolsa, el S&P 500, está cotizando a 20.8 veces las utilidades que se esperan que se generen en los próximos 12 meses. Y las expectativas pueden ser algo bajas, pero 20.8 veces utilidades esperadas para los próximos 12 meses es muy alto históricamente, ya que en promedio cotizaba 17 veces esas utilidades esperadas. 17 veces esas utilidades esperadas quiere decir que el S&P 500 puede estar un 20% por encima de lo que sería un valor justo, con lo cual no quiere decir que la bolsa tenga que caer 20%, pero que se puede mantener un poco lateral o que el beneficio puede ser un poco menor en la bolsa de valores los próximos trimestres, que en lugar de esperar un rendimiento de un 10%, puedas esperar un rendimiento de un 3, 4, 5%. Y esto, al final de cuentas, es el mercado descontando la incertidumbre, no sabiendo si las utilidades por acción van a crecer más o se van a ver afectadas, pero sigue cotizando algo elevado. Y aquí no todo es malo, porque las 8 empresas más grandes de la bolsa de valores cotizan a 25.9 veces las utilidades esperadas para los próximos 12 meses, con lo cual el S&P 500 en general está cotizando cercano a esas 17 veces históricas. El mercado no está caro, pero las 8 empresas más grandes del mercado están empujando hacia arriba la evaluación del mercado, con lo cual, aunque alarmante puede ser ver esas noticias, el mercado está 22% por encima del valor histórico. Estamos en un mercado en el que podría caer más de 20% y aún estaríamos por encima de la evaluación histórica. Aunque si volteamos a ver que las 8 empresas más grandes están subiendo ese porcentaje, ya vemos que estamos invirtiendo en un mercado en el que las valuaciones están dentro de la media histórica. Un mercado en el que sí puede haber algo de oportunidades. Y recuerden, inversionistas, todo esto es solamente mi opinión. Estoy aquí para compartirles qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo estoy analizando, pero es tarea de cada uno de ustedes tomar sus propias decisiones y hacer su propio análisis. También quisiera decir que Donald Trump, aunque es una persona que ha presionado bastante y ha hecho algunas cosas que no son del gusto de muchos, ha estado logrando varios de sus cometidos, como por ejemplo, Ucrania ya aceptó negociar ese cese al fuego. Sí, algo que Ucrania presionaba de que tenían que poder tener aseguradas muchísimas cosas antes de ese cese al fuego, que podían tardar meses o inclusive años. Parece que Donald Trump puede ser que logre que ese cese al fuego llegue en las próximas semanas, mucho antes de lo que se esperaba. Algo, bueno, podríamos decir bastante positivo. Y ahora sí, para comenzar el cierre de este video, como publiqué yo anteriormente, hace 2 videos hablamos acerca del portafolio del canal, de los cambios que se hicieron, de las ventas que se realizaron en ese portafolio. Y ahora simplemente quiero mencionar qué es lo que yo estoy agregando, porque he estado haciendo adquisiciones puntuales, promediando mis posiciones en mi portafolio personal, en el que he ido agregando algo de capital y en el que tengo aproximadamente un 10% de liquidez actualmente, un 10% de efectivo, más cercano al 12% de efectivo, y estos últimos meses no veía dónde distribuirlo, y ahora que empiezo a ver oportunidades lo estoy haciendo paulatinamente. He estado comprando más acciones de Ulta, de Nu y de Amazon junto con Google. Entonces, a Amazon no la tengo en el portafolio del canal, es la única diferencia que podemos ver en estos momentos, pero tanto a Ulta como a Nu como a Google son acciones que tenemos en el portafolio del canal, que tengo en el portafolio personal, y al igual que en el portafolio del canal he agregado más a esas posiciones, que son posiciones, veo muy bien, veo que tienen una evaluación atractiva, que tienen una deuda sumamente baja, algo que pueden aprovechar o utilizar muy bien en un escenario de recesión o que continúen colapsando las acciones, ya que pueden recomprar acciones de una manera muy efectiva, permitiendo que crezca la utilidad por acción más rápido de lo que se espera si pueden continuar recomprando sus acciones a esa evaluación tan atractiva. Entonces, maximizar valor en una recesión se puede hacer si la empresa tiene muy baja deuda.
también si su mercado, su negocio no se afecta mucho. Y pienso que las empresas que estoy agregando al portafolio no van a ver su mercado muy afectado. Google y Amazon, con el segmento que tienen de la nube, pienso que tienen una muchísimo mejor diversificación de la que tenían hace años. Los negocios, cuando hay una recesión, no suelen bajar tanto lo que utilizan para gastar en marketing digital, ya que es una de las maneras en las que pueden seguir vendiendo. Aunque sí bajan sus presupuestos, no es algo que hemos visto históricamente que baje tanto. Por otra parte, Nu es una empresa en Latinoamérica que me da algo de satisfacción, además saber que tienen poca deuda y que está en un periodo de muy alto crecimiento, que en una recesión podría disminuir ese crecimiento, pero no considero que pueda llegar a haber una contracción en usuarios y en crecimiento de esta empresa. Y al mismo tiempo, Ulta Beauty es una empresa que considero tiene baja deuda y que además todo el segmento de cuidado personal es algo que se continúa consumiendo, estemos en una recesión o no estemos en una recesión. Las mujeres en muchos casos disfrutan de maquillarse si están en una recesión o no lo están, y también todo el área de cuidado personal, el cuidado cosmético, es algo que se continúa utilizando, estemos en una recesión o no estemos en una recesión. Inversionistas, ahora sí, yo hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.